A Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tenga me dice un amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en un lugar de muro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la citarás, es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada, cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos a fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré yo. Y dije: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito que uses estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerás el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, nos has permitido este día estar aquí en tu casa, y sabemos que es una muestra de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Hemos alabado tu nombre, hemos adorado tu nombre. Nos has permitido participar en la ofrenda, en ese privilegio inmerecido. Y ahora, Señor, hemos leído tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a poder explicarla, y que no solamente la escuchemos, sino que la apliquemos. Pedimos de tu asistencia, de tu ayuda, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Siéntese, mi hermano. Este es el tema número 5, amados hermanos, y como título es una advertencia más. Entre paréntesis, el sitio de Jerusalén, o predicción del sitio de Jerusalén. Hemos estado, mis hermanos, estudiando este libro de Ezequiel, donde en los temas pasados, mis hermanos, estuvimos exponiendo que este libro habla, número 1, sobre la santidad de Dios, 2, sobre la soberanía de Dios, 3, sobre el juicio de Dios, y 4, este libro de Ezequiel habla sobre la misericordia de Dios trayendo restauración a este pueblo. Estuvimos exponiendo que este pueblo ha sufrido la segunda deportación aquí en Ezequiel ya, que es donde Ezequiel está y donde Ezequiel recibe la visión en el capítulo 1. Ezequiel, amados hermanos, y parte del pueblo de Israel están cautivos, están con mucho dolor, están sufriendo, están en angustia. Y todo esto, mis hermanos, les ha acontecido por una sola razón. No valoraron, no apreciaron, no estimaron lo de Dios. Así que, mi hermano, valore lo que Dios le ha dado por su gracia. Amén. ¿Qué le ha dado el Señor por su gracia? Salvación, una nueva vida en Cristo, una congregación, la oración, su palabra, dones de servicio, dones de enseñanza, ministros en la iglesia, una familia, hijos, esposa, esposo. Valoremos todo lo que Dios nos da por su gracia. Y pusimos también, mis amados hermanos, que Ezequiel significa Dios fortalece o Dios afirma. Es decir, como el ministerio de Ezequiel se iba a caracterizar por el sufrimiento, por el tipo de mensaje que iba a dar, Ezequiel tendría que ser fortalecido, afirmado y fuerte. Ezequiel, mis amados hermanos, en el capítulo 1 ve la visión. Es decir, con esto vimos claramente que a pesar de cómo el pueblo estaba en esa condición, Dios no se había olvidado de ellos, Dios no los había abandonado. En el capítulo 2 vimos el llamado donde le deja saber a Ezequiel la condición del pueblo, donde de una manera constante el Señor le llama a este pueblo casa rebelde. Constante usted lo va a ver en el capítulo 2. En el capítulo 3 Ezequiel es fortalecido, tanto que el Señor lo llama frente de diamante, en el sentido de que tendría que ser fuerte, firme, para soportar los sufrimientos que le iba a traer este llamado, este ministerio. En ese mismo capítulo 3, verso 16, lo llama el atalaya de Israel. Y ahora en este capítulo 4 vemos cómo el Señor a través de Ezequiel predice el sitio de Jerusalén. ¿Cómo podemos nosotros dividir estos versos, que son 17? Del 1 al 3 vemos el sitio de Jerusalén, cómo está prediciendo el sitio de Jerusalén. Del 4 al 8 vemos cómo el pecado, hermano, ha progresado en el pueblo a pesar de los medios de gracia que el Señor les ha dado. Y número 3, del verso 9 al 17 vemos la señal del pan contaminado. Mira lo que dice el verso 1. ¿Estamos ahí? Del 1 al 3. ¿No tenemos, hermanos? Dice: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una planta de hierro, y pone en lugar de muro de hierro entre sí la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel.
Amados hermanos, ¿qué es esto? Esto es que para que entendiera, mire bien, Ezequiel y el pueblo, el asedio, el sufrimiento, el dolor, la angustia que iba a pasar el pueblo de Dios de una manera dramatizada, porque así lo está mandando el Señor. De una manera dramatizada el Señor le muestra a Ezequiel cómo todo esto va a ocurrir muy pronto si el pueblo no se arrepiente. Ezequiel, mis amados hermanos, es mandado a hacer como un tipo maqueta, algo así, como un tipo maqueta de la ciudad de Israel, donde le iba a poner baluartes, que son torres, y una vez que hiciera esa maqueta o ese tipo de maqueta, pondría alrededor de ella arietes, que son máquinas antiguas que eran utilizadas para invadir, con el fin de cómo el Señor, mis hermanos, iba a usar a Babilonia como una vara de corrección contra su pueblo. Algo muy claro, ¿verdad? Mis hermanos, ¿qué es esto? Esto es que las advertencias de Dios son claras. Esto es que las advertencias de Dios son claras, donde el Señor a través de muchos años, mis hermanos, ha estado hablando a este pueblo sobre un cambio. Mas sin embargo, aunque al parecer a esta instancia nosotros podríamos pensar que es demasiado tarde, la realidad es que con este mensaje dramatizado el Señor quería que su pueblo entendiera y viniera a un arrepentimiento. Mis hermanos, todas las advertencias del Señor son claras. Su palabra es clara. Amén. Este pueblo ya había sufrido 2 deportaciones. Y estaba por ocurrir la última deportación, donde esta última sería llevada con mucho dolor, mucho sufrimiento. Por tanto, este pueblo tuvo que haber aprendido la lección, mis hermanos, a la primera. Sin embargo, no siempre es así. ¿Verdad que no, hermanos? Debemos de aprender de los errores que hemos pasado y escuchemos lo que dice el Señor en su palabra. Amén, porque las advertencias del Señor son claras. Y este pueblo, repito, ya había sufrido 2 deportaciones y estaba por ocurrir la última, donde esta última, mis hermanos, se llevaría con mucho dolor, mucho sufrimiento, con mucha angustia. Por lo tanto, este pueblo ya tuvo que haber aprendido a la primera la lección. Pero a veces no ocurre así. A veces no ocurre así. ¿Qué más se le pide a Ezequiel? Verso 3, mire lo que le pide. Vamos a ir. Tómate una planta de hierro y ponla en un lugar de muro entre tú y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. La versión lenguaje actual dice: después de eso coloca una lámina de hierro entre la ciudad y tú, como si la lámina fuera una muralla, y haz como si estuvieras por atacarla. Eso será una señal para los israelitas. Hermano, ¿iban a entender ese mensaje dramatizado ellos? Claro que sí. Porque está bien claro. ¿Qué dice la versión lenguaje actual? Después de esto coloca una lámina de hierro entre la ciudad y tú, como si la lámina fuera una muralla, y haz como si estuvieras por atacarla. Eso será una señal para los israelitas. Mis hermanos, una vez que el Señor le pide a Ezequiel que dé un mensaje dramatizado por medio de un tipo maqueta, donde claramente este pueblo que estaba exiliado vería lo que le vendría a Jerusalén, ahora el Señor le manda que haga una planta de hierro o algo así como una lámina,
y la ponga entre él y el pueblo, estando ahí los invasores también. Pregunta, ¿qué representa esa planta de hierro o esa lámina que se pondrá entre la ciudad y los invasores o Ezequiel? Mire bien, esa planta de hierro o lámina habla de la imposibilidad de escape que tendrían los israelitas. Repito, esa planta de hierro o lámina habla de la imposibilidad de escape que tendrían los israelitas. Mis hermanos, al Señor no se le pasa nada. No se le pasa nada. Es decir, el pueblo de Israel, al ver a los invasores que lo han rodeado, ellos mismos sabrán, no hay manera de escapar del juicio de Dios. No hay forma. No hay manera. ¿Por qué les vino todo eso, mis hermanos? Por no apreciarlo de Dios. Por no valorarlo de Dios. Por no estimarlo de Dios. Por no amarlo de Dios. Y ahora con estas señales que está dando Ezequiel o el Señor a través de Ezequiel, le está enseñando al pueblo, no vas a escapar. No va a haber escapatoria si no hay cambios. Estamos muy callados todos. Pero es para todos. Amén. Mis hermanos, este pueblo ya había sufrido 2 deportaciones, repito, en las cuales han sufrido, donde le falta una deportación, y el Señor una vez más está dando, mire bien, una advertencia clara. Porque el Señor siempre nos habla antes de, porque Él es un Padre. Siempre nos habla antes de. Entonces, ¿qué es esto? Una advertencia clara. Una advertencia evidente. Una advertencia visible. Una advertencia entendible. Si no cambian sus caminos, no va a haber escapatoria ante la disciplina de Dios. Ese es el mensaje que el Señor le está dando a su pueblo, con estos mensajes dramatizados. Estamos muy callados todos. ¿Por qué el Señor a esta instancia le habla de esta manera con actos simbólicos que tiene que hacer el profeta, hermano? Bueno, eso es algo muy recurrente que nosotros lo vemos en la palabra del Señor. Pero una de las respuestas es porque a este pueblo no ha querido escuchar el mensaje de arrepentimiento. Porque este pueblo ha escuchado sermón tras sermón, sermón tras sermón, sermón tras sermón, y no ha querido escuchar. Y Dios en su bondad, en su misericordia, en su paciencia, les habla ahora de esta manera. Dice el verso 3, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y serás en lugar de cerco, y la sitiarás, será señal, es señal a la casa de Israel. El hierro, mis hermanos, es un metal que simboliza un muro que Dios levanta entre Dios y su pueblo para traerles disciplina, usando otras naciones, en el sentido de que ellos no iban a tener escapatoria. Dios, mis amados hermanos, está usando a Babilonia como vara de disciplina, porque Dios usa muchas cosas y permite muchas cosas. Dios, mis hermanos, está usando a Babilonia como vara de corrección. Está usando a Babilonia como un látigo, tanto que a Nabucodonosor en Jeremías 43:10 lo llama mi siervo. Imagínense cómo lo llama. Mi siervo.
Jeremías 43:10 dice: y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Como decir, este impío me va a obedecer. Imagínense. Mis hermanos, el Señor manda a Ezequiel a poner una planta de hierro, una lámina de hierro, entre esa maqueta de figura de Israel y Ezequiel, simbolizando que si este pueblo no cambia, va a atacarla y va a haber mucho dolor. Mucho dolor. Porque todavía no ha ocurrido la tercera deportación. Dice el verso 3, tómate una plancha de hierro. Y en la palabra del Señor, mis amados hermanos, el hierro aparece más de 100 veces simbolizando fuerza, juicio y disciplina. Ejemplo, Salmo 2:9, los quebrantarás como vara de hierro, hablando de cómo Dios implanta justicia. Deuteronomio 28:23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Es decir, esto habla lo que causa la infidelidad del pueblo de Israel. Así de que el mensaje era claro para este pueblo. La versión lenguaje actual dice: Ezequiel toma un molde de barro fresco y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Dibuja también un ejército a su alrededor. Mira lo que le está mandando a hacer. Dibuja también un ejército a su alrededor dispuesto a conquistar, con escaleras y máquinas para derribar murallas. Dibuja además una rampa para que los soldados puedan huir a la muralla. Después de eso coloca una lámina de hierro entre la ciudad y tú, como si la lámina fuera una muralla, y haz como si estuvieras para atacarlo. Eso será una señal para los israelitas. Hermano, dígame si no está claro esto. ¿Verdad que está claro? Usted todavía necesita el ABC. ABCD. No, ¿verdad? Está claro. Mis hermanos, cuando yo leía esto, yo me ponía a pensar, hermanos, tenemos enemigos declarados o pronunciados como el mundo, la carne y el adversario. Todos los días luchamos contra el mundo, contra la carne. ¿Quién no luchó contra la carne el día de hoy? ¿Verdad? Pero que Dios esté contra nosotros, porque eso es lo que está pasando aquí. Pero que Dios esté contra su pueblo simplemente por no querer cambiar, eso nos tendría que llevar a nosotros a meditar. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso sí sería terrible, hermano. Porque aquí hay Dios, el que está disciplinando a su pueblo. Verso 4. Una vez que el Señor manda a Ezequiel que haga un tipo maqueta y muestre cómo les va a venir el asedio, desde el verso 4 hasta el verso 8. Mire bien, vemos cómo el pecado ha progresado a través de los años, a pesar de que este pueblo ha recibido medios de gracia. Verso 4, ¿estamos ahí? Y tú te acostarás sobre su lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre él tú la maldad de ellos. Verso 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplido esto, te acostarás sobre el lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año.
por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén, verso 7, al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí, puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. La versión lenguaje actual dice, luego te acostarás sobre tu lado izquierdo, para representar el castigo que la gente de Israel va a recibir por sus pecados. Quédate así durante 390 días. ¿Usted haría eso, hermano? Bueno, si se lo pide el Señor, lo tendría que hacer, ¿verdad? Pero bueno, aquí le está hablando específicamente a Ezequiel. Amén. Mis hermanos, ¿qué le está pidiendo el Señor a Ezequiel? Le está pidiendo a Ezequiel que una vez que haga esa maqueta de Israel, le está pidiendo que una vez que ponga esa planta de hierro entre esa maqueta y Ezequiel, que representa la separación que ha habido entre el Señor y su pueblo por causa del pecado del pueblo, ahora le pide a Ezequiel que cuando duerma, se acueste sobre su lado izquierdo 390 días. Y una vez que se cumplen esos 390 días, después se tiene que acostar de su lado derecho 40 días. Parecieran cosas raras, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Pero todo tiene su explicación. ¿Por qué Ezequiel tiene que hacer esto? Por dos cosas. Número uno, porque Dios se lo ordena. Y dos, porque aunque Ezequiel no pecó al nivel del pueblo, pero era pecador, el único en el cual nunca hubo pecado fue el Señor Jesucristo. De ahí para allá todos somos pecadores. ¿Cierto o no? ¿Por qué Ezequiel tiene que hacer esto? Por dos cosas. Número uno, porque el Señor se lo ordena. Y dos, porque aunque Ezequiel no pecó al nivel del pueblo, mire bien, cuando hay pecado, cuando no queremos someternos a la palabra del Señor en una nación, en una iglesia, en una familia, en un matrimonio, todos sufrimos los efectos del pecado. Todos. Todos. Mis hermanos, uno peca, uno paga las consecuencias. Si uno se arrepiente, el Señor los perdona, pero uno paga las consecuencias. Pero cuando en una iglesia, en una familia, en un matrimonio hay pecado, todos sufrimos. Todos sufrimos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Todos sufrimos. Verso 5, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días por año, día por año, te lo he dado. Pregunta, ¿cuántos días se iba a acostar Ezequiel sobre su lado izquierdo? 390 días, que representan 390 años de la maldad de la casa de Israel. ¿Cuántos días iba a costar sobre su lado derecho Ezequiel? 40 días, que representan 40 años de la casa de Judá. Eso es lo que representa. Algunos piensan que esos 40 años es aquella travesía que estuvieron en el desierto. Son posturas nada más. Mas sin embargo, mis hermanos, podemos ver claramente que por 390 años el Señor les habló sermón tras sermón. Por 390 años el Señor ha tenido paciencia. Por 390 años el Señor ha dado de su bondad, ha dado de su gracia. Por 390 años el Señor
ha estado esperando que este pueblo cambie. Por 390 años donde el Señor les ha dado medios de gracia para que este pueblo los atienda y sea un pueblo piadoso, donde les ha hablado por medio de Oseas, Amós, Isaías, Jeremías y ahora Ezequiel. Pregunta, ¿el problema son los predicadores? Porque mire qué predicadores le mandó. ¿El problema son los predicadores? ¿El problema es Oseas, Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel? No. ¿El problema es el mensaje? No. El problema es el pecado. El problema es que el pecado no quiere ser reconocido en la vida de nosotros. Ese es el problema. El problema es la falta de arrepentimiento. Ese es el problema. Hermanos, ¿quién era Oseas? Fue un profeta que predicó salvación. Oseas amonestó al pueblo sobre el distanciamiento que había entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, Lo-Ammi, hijo de Oseas, que se traduce como no es mi pueblo, así le puso Oseas a su hijo, por mandato del Señor. Oseas le pone así a su hijo, Lo-Ammi, dejándole saber al pueblo el descontento del Señor con este pueblo. Porque había un distanciamiento. El pueblo no buscaba a Dios y recibía de su gracia. El pueblo no buscaba a Dios y recibía de su paciencia. El pueblo no buscaba a Dios y recibía de su misericordia. El pueblo no buscaba a Dios y el pueblo recibía de Dios. Y Dios estaba en descontento con esto. Tanto, repito, que Oseas le pone a su hijo Lo-Ammi, que significa no es mi pueblo. No había comunión, había un distanciamiento. Por otro lado, tenemos a Amós. ¿Quién es Amós? Era un profeta que antes de ser llamado era campesino. Era campesino. Sembraba higos, cosechaba higos, araba bueyes. Era un campesino. Por otro lado, les mandó a Isaías. ¿Quién era Isaías? Isaías fue un profeta mayor que vivió en el palacio. Se cree que era un asesor de reyes, alguien preparado. Por otro lado, le envía a Jeremías, un sacerdote de Tecoa, que no quería hablar, y ahora Ezequiel. El Señor les mandó de todo. Es que ese no sabe hablar. Ok, te mando un Isaías, alguien preparado. Es que ese habla muy preparado, porque a todos le ponemos pero, hermanos, nosotros. Ok, te mando un campesino. Pero el problema no eran los predicadores. El problema no era el mensaje. El problema no era la palabra, ya que por 390 años hubo sermón tras sermón. Por 390 años el Señor les dio de su gracia, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad, mas sin embargo el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios y ahora está experimentando mucho dolor. Dice el verso 6, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Algunos comentaristas exponen, mis hermanos, que está hablando de los 40 años que vagaron en el desierto. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted dormiría una semana en un solo lado? ¿Sí dormiría? No aguanta ni 2 horas. Cuando ya está pateando al hermano, hazte para allá. ¿Usted dormiría 390 días de un solo lado? ¿No? ¿Nadie? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no lo haría?
Porque es incómodo. Así era este pueblo, incómodo. Porque le sería fastidioso. Así era este pueblo, fastidioso. No apreciaban lo de Dios. Le causaría enojo quizá, impaciencia, molestia. Le sería desagradable, le sería tedioso, le sería complicado. ¿Cierto o no, hermanos? Algunos comentaristas, mis amados hermanos, interpretan que cuando hacen la suma de los años de los reinados de los reyes de Judá, desde Roboam hasta Sedequías, con excepción de algunos reyes que hicieron lo bueno y en pocos años, suman esos años de maldad. Bueno, repito, cuando hay pecado en una nación, en una ciudad, en una iglesia, todos sufrimos. Verso 9. La señal del pan contaminado. Y toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Mira, va a comer lo mismo, 390 días. Usted que casi no visita buffets. Y que casi no es antojadizo. ¿Verdad, hermanos? Va a comer de lo mismo. Verso 10. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la beberás. O sea, va a ser poco lo que va a comer. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan con cebada, cocido debajo de la ceniza. Y mire lo que dice, y lo cocerás a vista de ellos a fuego de excremento humano. Usted que no es delicado. No somos delicados. Verso 13, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. Yo, como si él pusiera su firma. Verso 14, y dije, Señor Jehová, aquí vemos la intercesión de Ezequiel. He aquí que mi alma no es inmunda, nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes. Bueno, ya mejoró un poco, ¿verdad? En lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Para que al faltarles el pan y el agua, así miren unos a otros, así se miren unos a otros, con espanto, y se consuman en su maldad. Amados hermanos, pregunta, ¿qué le está pidiendo a Ezequiel? ¿Cómo debe de preparar su comida? Número 1, para comenzar Ezequiel comerá un tanto, una porción, es decir, Ezequiel comerá poco, entendiendo que esto habla de la escasez que habrá en Israel. Esa es la señal, habrá escasez. 2, a Ezequiel se le ordena preparar su comida, donde tendrá contacto directo con el excremento humano, es decir, usará como combustible el excremento humano para cocinar. Pastor, no diga eso, eso lo dice la Biblia. ¿Qué es esto? Esto es la terrible contaminación en que ha caído un pueblo que se supone que tendría que vivir en santidad. Repito, esto es la terrible contaminación, degradación en que había caído un pueblo que se supone que tenía que vivir en santidad. Porque el pecado nos degrada, hermanos. El pecado es terrible. Verso 14, y dije, Señor Jehová, he aquí mi alma no es inmunda,
y nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí, te permito que uses estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Nosotros que somos tan delicados, hermano, que revisamos, le cayó un pelo de no sé qué. Ay, queremos ya el buffet gratis. No, y más si el talento de la comida le hizo una hermana y por ahí trae algo, el escándalo que hacemos. Que somos bien delicados, hermano. No comemos cualquier cosa. Ay, ¿verdad que no? Pero eso, ¿quién lo hizo? Para que vea como representación cómo un pueblo santo puede degradarse por el pecado. Eso es pura inmundicia. Bueno, así estaba el pueblo. Y Dios había tenido mucha paciencia. Había mandado sus predicadores de todo tipo, campesinos, gente preparada, y simplemente el pueblo no quería escuchar. Y en que podríamos pensar, amados hermanos, que el combustible mejoró porque ahora va a usar estiércol de bueyes. Ezequiel lo tendré que hacer. Verso 14, me dijo luego, hijo de hombre. Verso 16, perdón. Me dijo luego, hijo de hombre, que sabemos lo que significa hijo de hombre, hombre débil. Hablando de la humanidad de Ezequiel. He aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán pan por peso y con angustia, y verán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. A manera de aplicación, ¿qué nos enseña este capítulo 4? Nos enseña la gravedad del pecado. Nos enseña cómo el pecado degrada, mis hermanos. Nos enseña que Dios es muy paciente. Mis hermanos, Dios es muy paciente. Pero siendo nosotros sus hijos, usará lo que sea para darnos una lección. Nos enseña que Dios también permite el sufrimiento como vara de corrección. Y nos enseña que cuidemos nuestra vida espiritual.